Después de que Isen se declarara en bancarrota, quiso dejar su último dinero a su amante, quien también era su luna blanca. De camino a la oficina de asuntos civiles para finalizar nuestro divorcio, ambos nos vimos involucrados en un accidente automovilístico y luego renacimos. Después de renacer, Isen me abandonó de inmediato y le confesó su amor a su luna blanca, Sophie. La miró con cariño y dijo que antes no había sido lo suficientemente valiente, pero que ahora, al tener una segunda oportunidad, entendía que las personas que se aman deberían estar juntas, así que, por supuesto, los dejé estar juntos. Isen incluso trajo a Sophie para presumir frente a mí. Ella dijo con aire de suficiencia, verme con Sophie te da celos, ¿verdad? Un hombre tan excepcional como yo, nunca encontrarás a otro igual en toda tu vida. Todo cambió cuando Liam, un joven científico brillante, me atrajo a sus brazos. Isen entró en pánico por completo. Levanté la mano mostrando el enorme anillo de diamantes en mi dedo y sonreí felizmente. Sin ti, mi vida solo ha mejorado. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, un grupo de personas me rodeaba. Sus rostros me parecían vagamente familiares, despertando recuerdos lejanos. Sin lugar a dudas, era mi campus universitario, específicamente el campo de deportes. ¿Cómo era esto posible? Recordaba claramente estar en camino a la oficina de asuntos civiles con Isen para finalizar nuestro divorcio. Isen se había declarado en quiebra y me quedé a su lado durante 3 días y noches, diciéndole que estaba dispuesta a ayudarlo a empezar de nuevo. Isen me miró fijamente durante mucho tiempo antes de pedirme el divorcio. Pensé que quería evitar arrastrarme hacia abajo, pero en cambio me dijo que Sophie estaba embarazada, que era su único hijo y que quería que ella lo conservara después del divorcio. Yo podía quedarme con la casa porque Sophie necesitaba un lugar seguro para descansar. Sus palabras me golpearon como un trueno, casi destrozándome. No podía creer que mi esposo de 20 años, con quien lo había compartido todo, tuviera otra mujer y que ella estuviera embarazada de su hijo. Lo que me sorprendió aún más fue que esa mujer resultara ser Sophie, una excompañera de la universidad y la luna blanca de Isen. Si te gustaba tanto entonces, le pregunté con dificultad, ¿por qué te confesaste conmigo? Se burló y dijo que Sophie era demasiado perfecta, que no la merecía, pero que yo no tenía nada. Bastaron unas palabras dulces de mi parte para que me conmoviera hasta las lágrimas. Resultó que todo el pasado había sido una ilusión creada por mí misma. Acepté el divorcio, pero en el camino a la oficina de asuntos civiles un autobús perdió el control de repente y se estrelló contra nosotros, y así renací. La primera escena de la gran confesión del año estaba a punto de desarrollarse cuando, mientras estaba perdida en mis pensamientos, alguien gritó y la multitud se apartó. Isen se acercó lentamente sosteniendo un ramo de rosas rojas. Su mirada estaba algo desconcertada mientras observaba las flores y luego me miraba a mí. Su expresión pasó de la sorpresa a la emoción. A nuestro alrededor, los estudiantes comenzaron a vitorear, gritando que se arrodillara y preguntando si estaba tan nervioso que había olvidado sus líneas. En mi vida anterior, después de que mi padre falleciera, mi madre se volvió a casar y me prestó poca atención. La repentina soledad me dejó desesperada por un hombro en el que apoyarme, así que cuando Isen me confesó sus sentimientos no dudé en aceptar. Fue muy cariñoso conmigo y, después de graduarnos, nos casamos sin dote, sin joyas de oro y sin una boda adecuada. La familia de Isen era pobre, él era el fénix dorado que había salido adelante solo con esfuerzo. Su madre, emocionada de que se casara con una chica de ciudad, organizó un sencillo banquete en su pueblo natal y, tras brindar con los ancianos, oficialmente nos convertimos en marido y mujer. En ese entonces, me tomó de la mano y me dijo con seriedad que algún día, cuando tuviera dinero, me compensaría con una gran boda. Yo lo apoyé en todo, comencé su negocio, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana trabajando en propuestas y viví con él en un apartamento alquilado, húmedo y helado. Finalmente construimos nuestra empresa y empezamos a ganar dinero, pero cuando Isen obtuvo éxito y confianza, buscó a la luna blanca que siempre había anhelado y decidió mantener a Sophie a su lado. Las manos de Isen temblaban levemente mientras sostenía el ramo, no me miraba, sino que escaneaba a la multitud como si buscara a alguien. Una sospecha surgió en mi corazón, y antes de que pudiera terminar ese pensamiento, sus ojos se iluminaron de repente y se dirigió con decisión hacia una esquina de la multitud. Allí estaba una joven meticulosamente vestida, con cejas delicadas y una sonrisa dulce,
cabello castaño ondulado cayendo en rizos sueltos, medio recogido detrás de la oreja. Llevaba tacones rojos que resaltaban sus largas piernas y el último bolso de Chanel que irradiaba elegancia. Sophie, declaró Isen al detenerse frente a ella, me gustas desde hace mucho tiempo. Juro que no volveré a cometer el mismo error. Por favor, dame una oportunidad para compensar los arrepentimientos de mi vida pasada. Sé mi novia, estoy dispuesto a darte todo. Se arrodilló mientras hablaba, con tono serio y ojos llenos de anhelo. Isen siempre había sido una figura destacada en el campus, ingresó a la universidad como el mejor puntaje de la provincia y, con una estatura de 6 pies y una apariencia sobresaliente, atrajo rápidamente a numerosos admiradores. Su nombre aparecía constantemente en el muro de confesiones de amor. Sophie se había unido a la multitud por curiosidad, pero no esperaba convertirse en el centro de atención. Ser confesada por un hombre tan excepcional hizo que sus ojos brillaran de orgullo. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia mí, que estaba de pie entre la multitud, y la confusión nubló su expresión. No era la única confundida. Los estudiantes que vitoreaban quedaron en silencio, mirando entre los tres y preguntándose qué estaba pasando y por qué la confesión no era para mí. Los murmullos se propagaron. Sophie era una estrella del departamento de finanzas y provenía de una familia adinerada, mientras que yo había perdido a mi padre y la empresa familiar estaba en quiebra. Al escuchar esto, la expresión de Isen cambió, me miró con culpa y pánico por un momento, pero enseguida se recompuso. Apretó la mano de Sophie y anunció en voz alta que todas las decoraciones de ese día habían sido preparadas para ella y que alguien debía haberse equivocado al traerme a mí. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas curiosas y otras divertidas, como si observaran un drama. Isen volvió a mirar a Sophie con ternura, levantó 3 dedos y juró solemnemente que ella era la única mujer a la que amaría en esta vida, y que si rompía ese voto, un rayo lo castigara. Miré al cielo azul esperando que algún rayo realmente lo alcanzara. Los estudiantes dirigieron entonces su atención hacia mí, esperando mi reacción. Sonreí con calma, asentí y dije que yo tampoco sabía qué había pasado, que me habían arrastrado allí sin motivo y que me había asustado muchísimo, pero que por suerte todo era solo un malentendido, porque de lo contrario no habría sabido cómo rechazarlo. Añadí con una sonrisa que, ya que todos los demás habían ofrecido sus felicitaciones, yo no podía quedarme atrás, ¿verdad? Les deseo a ambos felicidad eterna, una vida de devoción mutua y que nunca se separen. De hecho, un cabrón y su amante deberían permanecer encerrados juntos, librando a la sociedad de su drama y manteniendo a los demás a salvo. La actitud de Isen hacia mí pareció agriarse. Dio un paso adelante claramente con la intención de decir algo, pero me giré y me alejé sin darle la oportunidad. Mi compañera de cuarto, Mia, me siguió, su rostro lleno de indignación. Incluso le lanzó a Isen una mirada furiosa antes de que nos fuéramos. Cuando volvimos al dormitorio, Mia frunció los labios en tono de disculpa y dijo que esto era su culpa, que no debería haberme arrastrado a eso y que me hizo quedar mal. Le di unas palmaditas en la cabeza para consolarla y le dije que no era su culpa. Después de todo, Isen estaba planeando confesarme que acababa de renacer. Me encogí de hombros ligeramente. No tenía sentido estar molesta. Ya había experimentado el dolor en mi última vida y no valía la pena pasar por eso de nuevo. Lo único que lamentaba era todo lo que había hecho por él entonces. Pensé en todo lo que había hecho por Isen. Me quedé despierta hasta altas horas de la madrugada para ayudarlo a construir su negocio. Para ahorrar dinero viví con él en una choza de madera estrecha y con goteras, apenas lo suficientemente grande para los dos, durante más de 10 años. Viajé 2 horas de ida y vuelta en autobús entre nuestra habitación alquilada y la oficina solo para asegurarme de que tuviera una comida caliente esperándolo. Sabía que tenía a alguien más en su corazón, una luz de luna blanca que nunca podría olvidar, pero creí que años de compañía superarían un enamoramiento fugaz. Al final, mis sacrificios solo me conmovieron a mí. Ahora Isen era solo un estudiante universitario pobre que sobrevivía con becas y trabajos de medio tiempo. La mitad del dinero que ganaba volvía a casa para apoyar a su madre y a su hermano menor. El ramo de rosas que le dio a Sophie hoy lo compró en una floristería cerca del campus y, como era el día de San Valentín, no había sido barato. En mi vida pasada me preocupé por su frugalidad y le transferí el dinero para las flores tan pronto como regresé al dormitorio. De esa manera no tuvo que pasar hambre durante semanas después. Esta vez Isen parecía haber olvidado lo difícil que era estirar cada dólar en la universidad.
Me preguntaba si Sofía lo compensaría por las flores, si lo ayudaría económicamente como yo. Lo dudaba y tenía curiosidad por ver si Sofía podría mantener su amor romántico con él sin una base estable. Mientras dejaba que mis pensamientos vagaran, mi teléfono sonó de repente. Respondí y la voz ansiosa de Isen llegó de inmediato. Lila, ¿tú también has renacido? No, su tono estaba lleno de certeza. No era sorprendente. Después de todo me había comportado de manera completamente diferente a nuestra vida pasada. No respondí, pero la voz de Isen se volvió más agitada. Sabía que me había hecho daño en nuestra vida pasada, pero a ambos se nos había dado una segunda oportunidad y deberíamos centrarnos en construir nuevas vidas. Si estaba enfadada, que me desquitara con él, pero ¿por qué intentaba arruinar su relación con Sofía? Pensé que llamaba para disculparse, pero sus primeras palabras estaban llenas de acusaciones. Su tono era tan absurdo que no pude evitar reírme. ¡Qué broma, Isen! ¿Celoso de ti? ¿De qué habría que estar celosa? ¿De que ni siquiera puedes pagar una comida o de que no lavas tu ropa interior durante días y aún así te atreves a sacar a relucir nuestra vida pasada? Debí de haber sido ciega para caer en una escoria como tú. En esta nueva vida deberías arrastrarte a un rincón oscuro y quedarte allí en lugar de salir a hablar de la gente. Isen estaba claramente furioso y dijo que si no le hubiera dicho algo a Sofía, ¿por qué de repente se volvería tan fría con él? Que estaba tan feliz cuando se lo confesó antes de volver a clase que incluso lo besó en la mejilla. No podía entender por qué asumió inmediatamente que era mi culpa que Sofía lo tratara de manera diferente. Le dije que era un pedazo de basura infiel y que ella era una amante que se involucró con un hombre casado, que los dos eran una pareja perfecta y que nadie estaba tratando de sabotear su relación. Mis palabras hicieron estallar a Isen. Dijo que había ido demasiado lejos y que cómo podía decir que solo había cometido el mismo error que cualquier hombre del mundo cometería, preguntando qué tenía eso de imperdonable, y si creía que yo era tan perfecta por esforzarme siempre en ser la mejor y luego esperar que él hiciera lo mismo. Dijo que todo lo que siempre quiso fue volver a casa después del trabajo con una esposa que le hablara suavemente y una comida caliente esperándolo, pero que yo lo empujé a iniciar un negocio y a trabajar más duro para lograr más, y que si quería una vida mejor porque no luché por ella yo misma en lugar de esperar que él la creara para mí. Me quedé atónita. No tenía idea de que Isen se sintiera así en nuestra vida pasada, pues parecía agradecido por la forma en que estuve a su lado instándolo hacia el éxito y la gloria. Negué con la cabeza y le dije que disfrutó de los beneficios que le traje mientras me resentía al mismo tiempo, que era un hipócrita y que si no le gustaba podría haber elegido no estar conmigo, preguntándole por qué insistió en tenerlo todo. Isen se quedó en silencio y, justo cuando estaba a punto de colgar, volvió a hablar con la voz cada vez más baja, diciendo que no podía respirar bajo mi presión, que pensó en divorciarse de mí pero que todos a su alrededor decían lo afortunado que era de tener una esposa como yo, que debía haber hecho algo increíble en su vida pasada para merecerme y que divorciarse de mí lo convertiría en un monstruo, como si fuera un crimen imperdonable que no merecería vivir en este mundo. Así era como realmente me veía, como una carga ineludible y una fuente de dolor sin fin. Respiré hondo y le dije con firmeza que todo era cosa del pasado, que ahora seguía adelante con mi vida y que él también debería hacerlo, que a partir de ese momento éramos extraños y nuestras vidas no tenían nada que ver entre sí. Me preparé para terminar la llamada, pero Isen gritó de repente que esperara. Le pregunté con impaciencia qué quería ahora y exigió que le transfiriera el dinero de las rosas. Me quedé congelada pensando que había oído mal y le pregunté qué acababa de decir. Repitió el dinero para las flores sin una pizca de vergüenza, diciendo que eran $521 y que se los transfiriera o no tendría nada que comer la semana siguiente. Me quedé aturdida unos segundos y luego estallé en carcajadas, con lágrimas corriendo por mi cara mientras reía tan fuerte que me dolía el estómago. Le pregunté cómo podía ser tan descarado como para pedirme dinero, si había olvidado para quién había comprado esas rosas y si no me estaba confesando dónde se había gastado el dinero, con la voz llena de sarcasmo. Tartamudeó diciendo que al principio sí me las había comprado y luego, dándose cuenta de lo irrazonable de su demanda, sugirió que qué tal si le enviaba $500 y olvidaba los 21 restantes. Pensé que generoso y, casi riéndome de lo absurdo, le respondí burlonamente que por qué no le pedía el dinero a la persona a la que le dio las flores, que fuera a buscar a su luz de luna blanca, a su diosa Sofía. El rostro de Isen se oscureció con una mezcla de irritación y arrepentimiento. Admitió a regañadientes que le había preguntado a Sofía y que ella solo lo miró y se alejó, sin enviarle ni un solo centavo.
En ese momento entendí por qué Sofía se había vuelto repentinamente fría con él. Nadie toleraría a un tipo que le pidiera dinero a la chica a la que se confesó por las flores que le regaló. Maldije a mi yo pasado por haber sido tan tonta al enamorarme de un hombre tan tacaño. De repente la frustración que había pesado en mi pecho desde mi renacimiento se disolvió. Le sonreí a Isen fingiendo consolarlo y le dije que tal vez solo lo olvidó, que por qué no le enviaba otro mensaje para recordárselo, pero que no volviera a hablarme de eso. Añadí con exagerada preocupación que tal vez Sofía lo malinterpretaría y, antes de que pudiera responder, terminé la llamada con una alegre despedida deseándole éxito y felicidad en el futuro. Pensé que esa sería la última vez que tendría que lidiar con Isen, que incluso si nos cruzábamos en el campus simplemente nos ignoraríamos, pero para mi sorpresa, solo una semana después me bloqueó el paso de regreso a mi dormitorio, con una expresión incómoda y una sonrisa rígida, y me preguntó si podíamos hablar. No quería tratar con él en absoluto, pero se interpuso en mi camino, negándose a dejarme pasar. Si alguien nos veía, los rumores inevitablemente se extenderían y estaríamos en la portada del foro del campus. Sin otra opción, acepté y lo seguí a un restaurante de comida rápida fuera del campus. Una vez allí, pedí un café helado y jugueteé con los cubitos de hielo con mi pajilla antes de ir directo al grano. Ya dejé las cosas muy claras la última vez que hablamos. Lo que sea que esté pasando entre tú y Sofía no es asunto mío, no necesitas venir hasta aquí para advertirme de ello otra vez. Pero en lugar de abordar mi comentario, Isen frunció el ceño y preguntó por qué solo pagué mi propio café. Puse los ojos en blanco y opté por ignorar su ridícula pregunta. Lo que vino después me sorprendió aún más. Lila dijo, inclinándose hacia adelante, necesito que pagues mi tarjeta de crédito. Casi extendí la mano para tocar su frente, preguntándome si tenía fiebre, pero luego recordé que ya no teníamos nada que ver el uno con el otro y, aún así, ¿por qué se sentía con tanto derecho a pedirme tal cosa? ¿Por qué debería ayudarte a pagar tu tarjeta de crédito?, pregunté con genuina curiosidad. Isen parecía aturdido, como si la pregunta en sí misma fuera absurda. ¿Por qué? Porque siempre me ayudaste a pagarla antes. Era cierto, en nuestra vida pasada había pagado su tarjeta de crédito cada vez que llegaba al límite, ya fuera invitando a la gente a comer, asistiendo a eventos de negocios o comprando artículos de lujo en secreto para Sophie. Tienes razón, lo admito con calma, pero en ese entonces nosotros estábamos casados. Como tu esposa, yo tenía la obligación de ayudarte. Ahora no tenemos absolutamente nada que ver el uno con el otro, así que dime, ¿cómo tienes la audacia de pedirme que lo pague ahora? Isen se congeló por un momento y luego golpeó la mesa con ira. ¿Tienes que humillarme así? Lila, solo estás celosa de que encontré el amor verdadero y de que soy más feliz que tú. ¿Quieres verme avergonzado? Sigues siendo la misma mujer mezquina de siempre, criticando y guardando rencor. Levanté una ceja, impresionada por su arrebato. Respiró hondo e intentó un enfoque diferente. Bien, considéralo un préstamo, te pagaré el doble cuando tenga el dinero. Cuando tengas el dinero, repetí, con el tono goteando incredulidad. Esa promesa vacía suya, de la que me había enamorado innumerables veces antes, era ridícula. Ahora ya no era una tonta. En mi vida pasada lo amaba, simpatizaba con él y voluntariamente me tragaba cada palabra que decía, pero ahora, ¿por qué debería complacerlo? Golpeé ligeramente la frente de Isen con mi libro y dije, entiéndelo de una vez, deja de molestarme. Si no lo haces, publicaré en línea cómo me pediste que pagara tu tarjeta de crédito y que te prestara dinero. Sabía que el orgullo de Isen era su punto débil y sabía exactamente qué palabras lo herirían más profundamente. Ignorando la furia en sus ojos, salí del restaurante. En casa, el proceso de liquidación de la empresa familiar finalmente se completó. Mi madre me llamó y me pidió que volviera. Cuando llegué, estaba sentada en medio de la villa desordenada, esperándome. La foto familiar torcida en la pared me llamó la atención y una ola de tristeza me invadió. Si tan solo hubiera renacido antes, cuando mi padre todavía estaba vivo, cuánto mejor habría sido. Mi madre sacó una pila de documentos, con los ojos enrojecidos, y me los entregó. Estos son todos tuyos, dijo suavemente, revísalos, si no hay problemas, iremos a notarizarlos. Mi madre siempre había sido una esposa mimada,
apreciada y protegida por mi padre. Después de que él falleció, se convirtió en una hoja a la deriva en la corriente, apenas aferrándose al hecho de que la compañía hubiera durado 6 meses bajo su cuidado ya era un testimonio de su esfuerzo. Hojeé los documentos. Como en mi vida pasada, me había dejado la mayoría de los bienes. Suspiré y le pregunté, ¿ese hombre te está tratando bien? Su rostro se puso de un rojo brillante, añadiendo un toque de encanto a sus rasgos desgastados. Sabía que el hombre con el que estaba ahora la amaba profundamente, pero tenía una condición: no podía aceptarme después de su matrimonio. La malcrió, gastó generosamente en ella y la colmó de un afecto que rivalizaba con el de mi padre, incluso la incluyó como la única heredera de su patrimonio. Lo único que prohibió fue cualquier contacto conmigo. Fuimos juntos al abogado, firmamos los acuerdos necesarios y le deseé felicidad por el resto de su vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras agarraba mi mano con fuerza. No he sido una buena madre, Lila, lo siento, es solo que ya no puedo más, estoy tan cansada y no puedo soportar esto por más tiempo. Asentí y le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla, era todo lo que podía ofrecer. Tal vez mi vínculo con mi familia era demasiado frágil, no importaba cuánto lo intentara. No pude aferrarme a nada. Todavía estaba perdida en mis pensamientos, pero el humor de mi madre cambió en el momento en que vio un auto deportivo rojo estacionado al costado del camino. Se dirigió hacia él como un ciervo, con la emoción palpable, antes de que el auto se alejara. Bajó la ventanilla, me saludó con una sonrisa brillante y se despidió. Sentí un nudo en el pecho que no subía ni bajaba, era sofocante. Poco después de que el dinero de la liquidación fuera transferido a mi cuenta, supe que no era alguien que pudiera simplemente sentarse y gastar dinero sin hacer nada. Tal vez Isen tenía razón en una cosa: yo era demasiado ambiciosa, siempre luchando por la perfección. Pero ahora que tenía recuerdos de mi vida pasada, ¿por qué no debería aspirar a algo mejor? Dirigí mi mirada al parque tecnológico. En mi vida anterior, un estudiante de último año del departamento de física había reclutado a algunos profesores y a su equipo de investigación de nuestra escuela para comenzar una nueva empresa de tecnología energética. El proyecto había tenido dificultades inicialmente, nadie creía en él ni estaba dispuesto a invertir, estaban al borde del fracaso, pero en unos pocos años explotó en popularidad y el estudiante se convirtió en una estrella en ascenso en la industria. Miré el saldo de mi cuenta bancaria y sonreí levemente. En mi vida pasada había vivido con lo justo junto a Isen solo para terminar sin nada. Esta vez, las cosas serían diferentes. En esta vida me convertiría en mi propio capital, llegando a la cima a través de mis propios esfuerzos. Inmediatamente contacté a Kim, el estudiante de último año que había iniciado el proyecto tecnológico. Cuando escuchó que quería invertir, él personalmente dirigió a su equipo para saludarme en la entrada del edificio académico. El espectáculo rivalizó con la confesión anterior de Isen en grandeza, si no la superó. Los estudiantes mayores estaban muy entusiasmados, sus ojos prácticamente brillaban como si quisieran devorarme entera. Kim, sin embargo, los hizo callar rápidamente, regañándolos: compórtense, si la asustan los arrojaré a todos a la cuneta. Después de recorrer su proyecto, Kim me miró con ansiedad. Todavía tenemos muchos desafíos técnicos que superar, admitió, pero denos 3 años, no solo 2 o 3, y haremos crecer esto en algo grande, no los defraudaremos. Confié en él gracias a mis recuerdos de mi vida pasada, incluso tenía más confianza en el parque tecnológico que ellos mismos. Acepté invertir de inmediato, dejando solo el dinero suficiente para mi matrícula y gastos de manutención durante los próximos 2 años y medio, el resto se lo entregué a Kim. La mirada en los ojos de Kim era más que gratitud, me miró como si fuera su salvadora. Colocó su mano derecha sobre su corazón, hizo una leve reverencia y dijo: esto no se trata solo del dinero, es mi sueño, uno egoísta, arrastrando a todos mientras tropiezo por aguas desconocidas. Hasta hoy estaba a punto de rendirme, luego me dijeron que querías invertir. Lo interrumpí con una sonrisa juguetona y un guiño: será mejor que me pagues bien en el futuro, Kim, hazme ganar mucho dinero. Pero Kim pareció malinterpretar algo, lo observé desconcertada mientras su rostro se ponía rojo. En mi camino de regreso al dormitorio, me encontré con una escena divertida. Isen y Sophie estaban teniendo una acalorada discusión en la entrada de la cafetería.
Ambos eran muy conocidos en el campus, Isen, el apuesto prodigio académico, y Sophie, la impresionante estrella del departamento de finanzas. Dondequiera que iban, llamaban la atención, y su confesión pública ya había causado revuelo. Ahora, una gran multitud de curiosos se había reunido ansiosa por presenciar el drama. Los que llegaban tarde susurraban entre sí tratando de averiguar qué estaba sucediendo. La voz aguda de Sofía atravesó el aire mientras señalaba con el dedo la nariz de Isen. Me lavé el cabello, me maquillé y pasé 30 minutos eligiendo este vestido para nuestra cita, y me llevaste a comer estofado, Isen. ¿Me estás menospreciando o crees que solo merezco comer basura? Isen parecía completamente desconcertado, tratando de explicar qué tenía de malo el estofado, que era delicioso. Sonreí con suficiencia. En nuestra vida pasada, Isen ahorraba dinero y comíamos estofado casi todos los días. Un solo tazón costaba apenas unos pocos dólares. A veces incluso empacábamos el caldo sobrante para mojar el pan en la cena. No quería que se sintiera inadecuado, solía abrazarlo y decirle cuánto amaba el estofado. Él asentía y estaba de acuerdo mientras tomaba disimuladamente el único trozo de salchicha en mi tazón. No todas las mujeres podían soportar ese tipo de días con él, y no todos podían apreciar el estofado como lo hacía yo ahora, frente a la multitud. El rostro de Isen se puso de un rojo intenso mientras luchaba por mantener una imagen tranquila y segura. Agarrando la mano de Sophie, intentó apartarla y dijo que no se enojara, que solo estaba un poco corto de dinero en ese momento y que, una vez que empezara a ganar dinero, podría comer lo que quisiera, que no hiciera una escena porque todos estaban mirando. Esa excusa quizá habría apaciguado a la versión anterior de mí, pero claramente no funcionaba con Sophie, quien se zafó de la mano de Isen sin dudarlo y sin mostrarle piedad, espetándole que si no tenía dinero entonces fuera a ganarlo, que enamorarse cuando no tienes dinero era una broma, que las citas cuestan dinero y no puedes ir al parque en cada cita, especialmente con alguien como Sophie, que venía de una familia adinerada. Solo un viaje de compras informal para un vestido le costaba más de la mitad del presupuesto mensual de comida de Isen, sin mencionar cumpleaños, días festivos o aniversarios, y para su único aniversario en Monen Ethan le regaló un frasco de grullas de papel. Una o dos veces un regalo hecho a mano puede parecer considerado y novedoso, pero para la cuarta vez es simplemente barato. Isen trabajaba duro, no había duda, y al crecer en una zona rural estaba acostumbrado a vivir frugalmente. Después de que me negué a rescatarlo financieramente, comenzó a ahorrar desesperadamente mientras afirmaba que podría tener éxito sin mí. Nadie entendía la importancia del dinero mejor que Isen, pero Sophie era su luz de luna blanca, su único y verdadero amor de su vida pasada, y ahora que la tenía no había forma de que pudiera soportar verla infeliz. En solo un mes saliendo con Sophie, Isen gastó más de un año de ahorros y agotó su tarjeta de crédito, pensando que Sophie se conmovería por sus esfuerzos y que se sacrificaría por él como yo lo había hecho. Invirtiendo sus recursos en sus sueños o apoyando sus negocios, como mínimo, esperaba que actuara como en su vida pasada, gentil y cariñosa, colmándolo de elogios cuando estaba estresado y admirándolo cuando tenía éxito en los negocios. En cambio, Sophie miró a Isen con desdén mientras él intentaba acercarla más. Se burló y se giró hacia la multitud diciendo que todos fueran los jueces, que la noche anterior Isen había llevado a sus compañeros de cuarto a cenar, había gastado más de 1.000 pesos y luego la llamó para pedirle que pagara la cuenta, que solo llevaban saliendo un mes y, aparte de las flores que le dio cuando se confesó, no le había dado nada remotamente decente. Y ahora quería que cubriera más de 1.000 pesos en un restaurante de barbacoa en medio de la noche. Los estudiantes de alrededor estallaron en murmullos, claramente entretenidos por el drama. No me sorprendió, después de todo había malcriado a Isen en nuestra vida pasada. Entonces sentía lástima por él y a menudo encontraba excusas para darle dinero, 300 pesos hoy, 500 pesos mañana, y con el tiempo llegó a pensar que era normal que lo apoyara financieramente. Cada vez que se quedaba sin dinero venía directamente a mí esperando que lo cubriera sin cuestionarlo, pero Sophie no era yo y no había forma de que dejara que Isen se aprovechara de ella. Isen entró en pánico. Su cara se puso roja al quedar expuesta a la situación frente a tanta gente y no le quedaba dónde esconderse, pero protestó diciendo que al final se había pagado él mismo. Sophie se burló diciendo que eso no era todo, que incluso insistía en dividir la cuenta de sus comidas y que ni siquiera podía tener una cena adecuada sin dividir el costo. Isen parpadeó confundido preguntando por qué hacía tanto alboroto y qué tenía de malo dividir la cuenta.
Sofía se echó el pelo largo por encima del hombro con un tono cargado de desprecio y dijo que dividir la cuenta no era el problema, pero que si ese era el caso entonces ¿por qué estaba saliendo con él? Que podía comer, beber y vivir como quisiera sin que él bajara su calidad de vida, y que eso sí era un problema. Isen protestó diciendo que a otras chicas les parecía bien dividir la cuenta. Sofía levantó una ceja y sonrió fríamente diciendo que ella no era otras chicas, que cada vez que comían fuera tenía que dividir la cuenta con él, y que entonces fuera a buscar a una chica que estuviera bien con eso porque ella no lo era y, si no podía manejarlo, mejor rompían. Los estudiantes de alrededor debatieron sobre dividir la cuenta, diciendo que si no estaban de acuerdo deberían separarse, que si los hábitos de gasto no coincidían nunca funcionaría, que hizo una gran confesión y miren qué rápido se desmoronó todo, que las citas cuestan dinero y no se puede esperar tener una relación sin gastar nada. Al escuchar a Sofía amenazar con romper, la actitud de Isen se suavizó de inmediato y suplicó que no lo hiciera, que todo era culpa suya y que su beca llegaría pronto, y que en cuanto la consiguiera le compraría el pintalabios que le gustaba. Giré la cabeza ahogando la risa para no llamar la atención, porque había oído promesas como esas demasiadas veces en mi vida pasada. Ella, mi madre me crió sola, en cuanto la traigamos aquí podrá ayudarnos con los niños, ella. El socio comercial está a punto de transferir los fondos. En cuanto los consigamos usaremos el anticipo para comprar una casa más grande, ella, el prometido de mi hermano insiste en tener una casa antes de casarse. Transfirámosle la nuestra por ahora y cuando se liquide el pago final conseguiremos una nueva, ella, este es mi mejor amigo, a su novia le gustas, dale tu respaldo. Estamos a punto de cerrar un trato de financiación. Ninguna de sus promesas se había cumplido y, en cambio, mis interminables concesiones solo hicieron que toda su familia pensara que yo era débil, pero en esta vida no iba a ser el tonto de nadie otra vez. Me pregunté a quién encontrarían para aprovecharse esta vez. Después de Año Nuevo, Kim me invitó a visitar su parque tecnológico para ver el progreso y, al llegar a la entrada, me encontré inesperadamente con Isen, que sostenía un currículum y se arreglaba el cabello en un pequeño espejo. Al verme, su mano tembló y el espejo cayó al suelo, preguntándome qué hacía allí con sorpresa y nerviosismo, si también venía por la entrevista, y noté cansancio y hostilidad en sus ojos cuando dijo que el parque solo contrataba talento de élite, que él había sido el mejor de la provincia, que sus calificaciones seguían entre las mejores y que conmigo allí yo no tenía ninguna oportunidad y debía irme. No esperaba que Isen estuviera allí para una entrevista y, ignorándolo, pasé junto a él hacia el edificio, mientras me seguía de cerca con un tono ansioso que delataba culpa, diciendo que ese lugar no era para cualquiera y que no podía irrumpir así. Sabía exactamente por qué se sentía culpable, porque Isen se había desvivido en trabajos de medio tiempo, saltándose clases, sus calificaciones se habían desplomado y había perdido su beca, y aún con recuerdos de nuestra vida pasada. Esos eran de hace 20 años y solo algunos eventos importantes tenían valor. Aún así, Isen recordaba que el parque tecnológico sería un éxito y quería asegurar una posición. Al ver que no me detenía, de repente me agarró la muñeca con fuerza, enviándome un dolor agudo por el brazo, y siseó que regresara porque ese no era un lugar para mí, y antes de que pudiera responder una gran mano rodeó mi cintura y otra lo empujó con fuerza. Isen soltó mi muñeca y casi perdió el equilibrio, y al girarse para confrontar al intruso su actitud desapareció al ver que era Kim, tartamudeando cortésmente que era Isen, estudiante de tercer año de informática, allí para una entrevista y con muchas ideas y planes. Kim ni siquiera lo reconoció y, en cambio, tomó suavemente mi muñeca, la levantó, la acercó a sus labios y sopló sobre la piel irritada. Un gesto inesperado que me hizo saltar el corazón y dejó a Isen en shock, tras lanzarle a Isen una mirada fría. Kim me llevó a recorrer el parque mientras discutíamos temas y yo compartía lo que recordaba de mi vida pasada sobre su crecimiento y posibles trampas. Y aunque me sentí culpable por presentar como míos resultados del trabajo de Kim, él pensó que era modestia y su aprecio solo creció. Al llegar al edificio de oficinas vimos a alguien escoltando a Isen afuera, aferrado y suplicando que revisaran su currículum, que había sido el mejor de la provincia y becado, que era excepcional y traería una riqueza inimaginable. Pero la persona, impaciente, le dijo que regresara y esperara respuesta y que se concentrara en sus estudios, quedando claro que había sido rechazado. Aún así, Isen siguió terco hasta que llegaron 2 guardias y lo escoltaron, gritándole desde lejos que se arrepentirían, que podía salvar el parque 20 años de trabajo duro y que no lo tocaran porque podía salir solo. No pude evitar encontrar la escena irónica.
con Isen aferrándose a glorias pasadas como moneda de cambio mientras todos avanzaban. Y Kim me miró y preguntó si no era uno de mis pretendientes. Me reí entre dientes y negué con la cabeza. No, su carácter es horrible, incluso si intentara perseguirme, nunca diría que sí. Al escuchar mi respuesta, Kim dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y luego, como si estuviera decidiéndose sobre algo, de repente me agarró de la mano. Parpadeé sorprendida, completamente confundida por su repentina audacia. Kim me tomó de la mano y me llevó rápidamente a su oficina. Tengo muchos planes, dijo mirándome con un leve rubor que se extendía desde las orejas hasta el cuello y quiero tu opinión sobre ellos. A pesar de su oferta de llevarme de regreso, insistí en ir a casa sola tan pronto como salí del parque. Vi a Isen apoyado contra una pared. A juzgar por el tiempo que había estado esperando, llevaba allí unas 3 horas. En el momento en que me vio, se levantó de un salto, pero parecía que sus piernas se habían entumecido por permanecer tanto tiempo en la misma posición, así que tropezó y terminó arrodillado frente a mí. Di un paso atrás rápidamente, alarmada. No me importa si estás aquí para rogar por una reconciliación o para intentar algún tipo de estafa. De cualquier manera, la respuesta es no. Isen finalmente logró ponerse de pie, pero mis palabras hicieron que su pecho se agitara de ira. Señaló el parque tecnológico y me acusó. Tomé el dinero que necesitaba para mi startup y lo invertí aquí, ¿no? Lo miré por un momento y me di cuenta de que hablaba en serio. Realmente pensaba que mi dinero era suyo. Isen, algo anda mal en tu cerebro, ese es mi dinero y lo gastaré como quiera. Incluso si lo tiro todo, no tiene nada que ver contigo. Respirando con dificultad, gritó, ¿y yo qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Sabes que necesito ese dinero para mi startup, pero simplemente lo tomaste todo, eres tan egoísta. ¿Sabes lo importante que es ese dinero para mí? Solo haces esto porque me odias y ya no me amas. No pude evitar pensar que estaba perdiendo el control de la realidad, pero Isen no había terminado. ¿Cuánto te queda? Dámelo todo, es inútil en tus manos. Si me lo das, puedo multiplicarlo 100 veces cuando mi negocio despegue. Mi rostro se volvió frío mientras apartaba de un golpe el dedo con el que me señalaba. Si hay algo mal con tu cabeza, ve a ver a un médico, no me presiones para que te abofetee. Isen apretó los dientes, dudó un momento y luego dijo, bien, te escribiré un pagaré, trátalo como un préstamo, en unos años te lo devolveré con intereses. Mientras extendía la mano nuevamente para convencerme, un puño se estrelló de repente contra su cara, enviándolo al suelo. Kim se quedó allí, con el sudor brillando en su frente y una mirada oscura y amenazante, como un depredador persiguiendo a su presa. Isen se arrastró hacia atrás sujetándose la cara, sus ojos se movían entre Kim y yo y, después de un momento, algo pareció encajar. Me señaló con la voz llena de veneno, diciendo que no era más que una cualquiera de 2 caras, y que por eso le había dado todo mi dinero, pero no llegó a terminar la frase porque el puño de Kim conectó de nuevo, noqueando uno de los dientes de Isen. Sujetándose la boca, Isen salió corriendo presa del pánico. Después de ese día, Kim empezó a invitarme a salir con más frecuencia, a veces a cenar, a veces a tomar café. Al principio usaba el proyecto como excusa, pero con el tiempo empezó a esperarme fuera de las puertas del campus sin ninguna pretensión. Puse toda mi energía en mis estudios y en el proyecto de Kim, pero no importaba lo ocupada que estuviera, seguía oyendo hablar de Isen de vez en cuando. Mi compañera de piso, Mia, que había desarrollado un profundo rencor contra Isen después de sus anteriores travesuras, se propuso vigilarlo cada vez que oía algún chisme sobre él. Mia siempre se aseguraba de correr directamente hacia mí cada vez que escuchaba los últimos rumores sobre la complicada relación de amor-odio entre Isen y Sophie, y por extraño que parezca, eso se convirtió en mi placer culpable durante los momentos de inactividad. «¿Escuchaste que golpearon a Isen?», dijo Mia con un tono rebosante de emoción. Pidió prestado mucho dinero a sus amigos diciendo que iba a invertir en 2 acciones que se dispararían, pero después de 6 meses esas acciones cayeron en lugar de subir. Ahora su dinero está atrapado y sus prestamistas creen que los estafó porque no pudo devolverlo, así que enviaron a alguien para darle una paliza. Sabía de qué 2 acciones hablaba. Isen no había mentido, eventualmente subirían, pero el problema era que tomaría al menos otros 10 años para que eso sucediera. ¿Las devolvió?, pregunté.
Mia asintió y dijo que Isen sacó algunos préstamos en línea y reunió lo suficiente para pagar la deuda, pero aparentemente incluso le pidió dinero a Sophie. No solo ella se negó, sino que también amenazó con romper con él, y ya habían tenido 3 rupturas ese mes, cuando apenas era principio de mes. Mientras hablaba, mi teléfono vibró con otra llamada de un número desconocido. Sin dudarlo lo bloqueé. Mi lista de bloqueados estaba prácticamente llena de llamadas de Isen. No tenía ni el tiempo ni la energía para lidiar con él porque la temporada de defensas de graduación había comenzado. Gracias a mi excelente historial académico, recibí ofertas de numerosas empresas prestigiosas durante la feria de reclutamiento del campus. Justo cuando me sentía abrumada por todas las opciones, Kim llegó al evento. Para entonces, el parque tecnológico que dirigía se había convertido en un proyecto clave de desarrollo para la ciudad, por lo que su presencia causó un gran revuelo. Sin embargo, Kim estaba allí solo como pretexto de reclutamiento. En realidad, había venido a invitarme a cenar. Mientras se dirigía hacia mí, alguien intervino para bloquear su camino. Sophie, sosteniendo su currículum con ambas manos, lo miró con ojos brillantes y una sonrisa seductora. Kim, ¿podrías echarle un vistazo a mi currículum?, preguntó, moviendo su cabello para revelar su cuello de cisne. Me gustaría postularme para ser tu secretaria personal. ¿Crees que estoy calificada? Su postura irradiaba confianza, con el pecho empujado hacia adelante mientras se inclinaba más cerca. La suave sonrisa que Kim había tenido hace unos momentos se desvaneció y su expresión se volvió fría cuando respondió que el reclutamiento del parque ya estaba completo. Sophie hizo un puchero e inclinó la cabeza con una voz dulce y coqueta, diciendo que ni siquiera había visto un aviso de reclutamiento y preguntando cuándo se habían llenado todos los puestos, pero Kim esquivó su mano extendida y rápidamente corrió a mi lado. Después del evento, Kim fue a buscar su auto mientras yo esperaba afuera. Fue entonces cuando Sophie apareció de nuevo bloqueando mi camino, me miró de arriba abajo con una mueca de desdén y dijo que Isen y yo parecíamos tener algún tipo de secreto, que él me había estado buscando constantemente últimamente, y propuso que me quedara con Isen mientras yo le daba a Kim a cambio, incluso ofreciéndose a compensarme. Luego mencionó que había escuchado que mi padre murió, que mi madre se volvió a casar y que básicamente yo era huérfana ahora, insinuando que la vida debía ser difícil para mí. En ese momento me di cuenta de que pasar demasiado tiempo con alguien estúpido podía volverte estúpida. Su lógica era absurda y ni siquiera me molesté en responder, porque justificarme solo me haría parecer culpable. Además, apenas había visto a Isen más que un puñado de veces en esta vida. Aún así, sentí un poco de pena por él y le dije sonriendo que era terriblemente generosa, preguntándome cómo se sentiría Isen si escuchara a Sophie ofrecerse casualmente a entregarlo. Esta era la mujer que había anhelado durante 2 vidas, su llamada Luna Blanca. Sophie, ajena a mis pensamientos, levantó su bolso de marca de lujo y giró para mostrar su minifalda de diseñador con un logo llamativo, burlándose de mi camiseta sin marca y diciendo que no era digna. Antes de que pudiera responder, noté una figura acercándose y hablé juguetonamente, preguntando que si ya había puesto los ojos en otro hombre, que pasaba con Isen, que la amaba tanto y la trataba tan bien. Sophie me interrumpió con una risa aguda, diciendo que él la amaba, por favor, que solo hablaba y no actuaba, que él era un perdedor arruinado que la llevaba a citas en la biblioteca o el parque, comía en puestos callejeros, y que para su cumpleaños le regaló grullas de papel como si fuera una niña pequeña. Dijo que solo estaba jugando con él y que nadie se enamoraría realmente de alguien como Isen, que siempre presumía de sus premios de la escuela secundaria y decía que algún día sería rico, pero que alguien como él nunca ganaría dinero en esta vida. Incliné ligeramente la cabeza, mi mirada pasando de Sophie a la figura detrás de ella, y pregunté si creía que tenía razón, Isen. Isen se quedó allí, con los ojos inyectados en sangre y llenos de agotamiento. Su barbilla sin afeitar y su aspecto demacrado delataban noches sin dormir por hacer malabares con múltiples trabajos. Parecía tambalearse al borde del colapso, y las crueles palabras de Sophie fueron el golpe final. En un estallido repentino de ira, Isen agarró los hombros de Sophie y la sacudió bruscamente, preguntando si no la había tratado lo suficientemente bien, recordándole que cada vez que salían a comer él pagaba, que ella se negaba a comer comida callejera pero exigía té helado de más de $30 por taza, que en San Valentín quiso un lápiz labial de $300 sin contar el dinero que le envió en los aniversarios, y preguntando si creía que él quería vivir así.
Dijo que pidió dinero prestado para empezar un negocio por su futuro, pero que ella no solo se negó a ayudar, sino que se burló de él a sus espaldas con sus amigos. La frustración de Isen se desbordó cuando intentó arrastrar a Sophie, pero ella luchó. En ese momento, un estudiante corrió y le gritó que su madre estaba en la puerta de la escuela, llorando y haciendo una escena. Isen se congeló un instante, luego apretó su agarre sobre Sophie y corrió hacia la entrada. Sophie intentó liberarse, pero no pudo, y finalmente se dejó arrastrar. Lo seguí a distancia después de todo. Kim todavía me estaba esperando afuera cuando llegué a la puerta. Vi a una mujer mayor, vestida sencillamente, sentada en el suelo y dándose palmadas en los muslos mientras lloraba. Oh, qué mala suerte tengo. Trabajo tan duro para que mi hijo vaya a la universidad y ahora no envía ni un solo centavo a casa. Cuando la familia está en problemas, se esconde y ni siquiera muestra su rostro. El rostro de Isen se puso rojo brillante mientras permanecía de pie junto a ella, sudando profusamente, intentando alternativamente levantarla y calmarla, pero sus esfuerzos eran inútiles y los gritos de su madre solo se hicieron más fuertes a medida que más personas se reunían para mirar. A través de los susurros de la multitud, supe la historia completa. El hermano menor de Isen había entrado en la casa de alguien para robar y, cuando el dueño se despertó, el chico entró en pánico y lo apuñaló hasta matarlo, por lo que ahora estaba bajo custodia policial. Me quedé allí un momento y las piezas encajaron en su lugar. En nuestra vida pasada, esto nunca había sucedido porque yo había apoyado financieramente a Isen, enviando la mayor parte de sus ganancias a su familia y asegurándome de que su hermano tuviera suficiente dinero y nunca sintiera la necesidad de recurrir al crimen, pero esta vez fue diferente. Sophie no solo se había negado a ayudar, sino que también había agotado los ahorros de Isen, no le quedaba dinero para enviar a casa, dejando a su familia a su suerte. No puedes simplemente ignorar a tu hermano, gritó su madre, dejando de llorar para gritar. Es tu propia carne y sangre. Hoy debes encontrar una manera de sacarlo, si no lo haces, gritó mientras se daba palmadas en los muslos y señalaba la puerta de la escuela. Me arrojaré contra la pared de la escuela y dejaré que todos vean qué hijo desagradecido y sin corazón crié. Siguió armando una escena, su voz cada vez más fuerte y dramática. Isen, que se preocupaba profundamente por las apariencias, parecía a punto de caer de rodillas frente a ella. Su rostro estaba empapado en sudor mientras le rogaba que se calmara, pero ella no cedía. Necesitas conseguir 300. ¿Quieres rogarle perdón a la familia de la víctima?, exigió. El rostro de Isen estaba pálido, con los ojos húmedos de frustración. De repente, agarró el brazo de Sophie y la acercó más. Mamá, esta es mi novia, dijo en voz alta, con un tono casi desesperado. Su familia es rica, puede prestarme el dinero. Se giró hacia Sophie, con los ojos llenos de súplica, mientras la multitud volvía su atención hacia ella esperando su respuesta. Sophie levantó la mano y abofeteó a Isen con fuerza en la cara. ¿Me estás pidiendo 300? ¿Estás loco? ¿Por qué lo haría? ¿Prestarle esa cantidad de dinero a un asesino? Y aun si lo hiciera, ¿cómo me lo devolverías? La expresión de Isen se desmoronó, se sostuvo la mejilla y murmuró como habíamos llegado a esto, que antes éramos tan felices, que incluso cuando se arruinó me dio todo lo que le quedaba y ahora solo me pedía 300. Sophie no lo dejó terminar, miró a la multitud que observaba, con la vergüenza evidente, mordiéndose el labio, y dijo fríamente que salir con él había sido más humillante que estar en la ruina, que habían terminado y que no la molestara de nuevo. Con un movimiento de su cabello, Sophie levantó la barbilla y se alejó con todo el aplomo de una diosa, dejando a Isen de pie, en silencio y aturdido. Me dirigí al auto de Kim estacionado cerca y me deslicé en el asiento del pasajero. Me disculpé por llegar tarde y le expliqué brevemente la conmoción en la puerta. Kim ni siquiera había preguntado sobre el incidente cuando sonó mi teléfono. Sorprendida, respondí solo para escuchar la voz de Isen al otro lado. Lila, préstame 500 yuanes. Pregunté por qué ahora eran 500 y acababa de pedirle 300 a Sophie, con la voz cargada de sarcasmo, pero Isen no hizo pausa alguna y solo dijo que se los enviara, que allí estaba el número de cuenta bancaria, que se los enviara ahora y volvería conmigo. No pude evitar reírme y preguntarle si en serio creía que le pagaría 500 solo para volver juntos. Apenas terminé de hablar cuando Isen gritó que no fuera tan desagradecida, que estaba de acuerdo en pasar esta vida conmigo y que,
aunque nunca nos casáramos en esta vida, su hermano me había llamado cuñada durante 20 años en la última, que se lo debía. Me burlé con voz gélida, preguntándole por qué debería importarme su hermano, quien en nuestra vida pasada se burló de mí por aferrarme a Isen y me llamó vieja y poco atractiva mientras lo instaba a divorciarse de mí lo antes posible. No le debía nada. La voz de Isen se hizo más fuerte, teñida de rabia. Lila, estuvimos 20 años juntos en nuestra vida pasada. ¿Eso no significa nada? ¿No vale la pena 500? ¿Cómo se atrevía a mencionar esos 20 años? Me quedé en silencio, apretando el teléfono, y tomando mi silencio como una señal de vacilación. Isen se volvió más agresivo. Mi hermano solo tiene 18 años, ¿de verdad vas a arruinarle la vida? ¿Eres desalmada? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Su voz se quebró antes de que pudiera responder, y Kim me arrebató el teléfono y gruñó con voz profunda y llena de ira. Piérdete, una sola palabra que tuvo el peso suficiente para terminar la llamada. Desde ese día, nunca volví a ver a Isen. Mientras empacaba mis pertenencias después de la graduación, me encontré con Mia en el pasillo del dormitorio. Se inclinó conspirativamente y me preguntó si había escuchado que Isen no podía pedir dinero prestado a nadie en la escuela y había recurrido a usureros, que ahora se estaba matando trabajando para devolverlo. Al parecer, un video de su madre haciendo un escándalo en la puerta de la escuela se había difundido en línea, provocando una reacción negativa que manchó la reputación de la universidad, y como resultado, la institución retuvo el diploma de Isen, desperdiciando 4 años de estudio. Mia también me susurró un rumor, con los ojos brillantes de intriga, diciendo que había escuchado que Sofía había quedado embarazada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pues en mi vida pasada el embarazo de Sofía fue lo que empujó a Isen a divorciarse de mí, y no esperaba que también tuviera su hijo en esta vida. Al parecer, fue al hospital y interrumpió el embarazo. Dada su situación actual, no querría tener un hijo con un hombre ahogado en deudas y sin futuro. Mia continuó bajando la voz y dijo que Sofía tuvo complicaciones durante el procedimiento, una hemorragia, y que decían que nunca podría volver a tener hijos. El destino parecía tener una forma de equilibrar la balanza. Aquellos que traicionan el amor genuino siempre enfrentan consecuencias. Luego, con curiosidad, Mia añadió que también había escuchado que yo era una de las inversoras originales de King's Tech Park, lo que significa Parque Tecnológico de King, y bromeó diciendo que ahora debía ser rica, pidiéndome que la patrocinara. Le prometí invitarla a comer y solo entonces dejó el tema. Mientras salía del campus cargando mis cosas, vi a Isen completamente derrotado, con la postura encorvada, el rostro marcado por el agotamiento y la ropa manchada, desprendiendo un olor agrio. Cuando nuestros ojos se encontraron, parecía triste y resentido. Lila, dijo con los labios agrietados y temblorosos, afirmando que no esperaba que Sofía fuera ese tipo de mujer, que había matado a nuestro hijo solo porque no tenía dinero y que incluso tuvo el descaro de demandarlo por daños y perjuicios. No quise escuchar más, intenté irme, pero bloqueó mi camino, pidiéndome perdón y suplicándome otra oportunidad para empezar de nuevo, casarnos y reconstruirlo todo juntos. Levanté la mano y revelé el deslumbrante anillo de diamantes en mi dedo, sonriendo mientras decía que estaba comprometida con Kim. Las piernas de Isen parecieron flaquear al mirar el anillo con incredulidad, rogándome que rompiera con él y prometiendo comprarme uno aún más grande, pero solo pude mirarlo con lástima y decirle que todavía no entendía que cuando me engañó en nuestra vida pasada selló nuestro destino, que nunca le impedí perseguir a su supuesto amor verdadero ni vivir la vida que quería, así que no entendía por qué se arrepentía ahora. Isen soltó una risa amarga y dijo que Sofía solo estaba con él por su dinero, que nunca lo amó de verdad y que la única que lo hizo fui yo. Dio un paso hacia mí con una intensidad inquietante, afirmando que sabía que todavía lo amaba y que nos casáramos, jurando no decepcionarme nunca más e incluso proponiéndome matrimonio allí mismo, en la puerta de la escuela, frente a todos. Antes de que pudiera decir algo más, el fuerte bocinazo de un auto lo interrumpió. Kim salió de un Bentley con una expresión tranquila pero autoritaria, tomó mis cosas, las colocó en el maletero y luego se giró hacia mí con una pequeña sonrisa, mientras saludaba a Isen, que quedó paralizado. Esta vez, realmente no volvamos a encontrarnos, dijo, y me subí al auto, dejando a Isen atrás para siempre.